Página 20. ¿Cómo morimos? Sherwin Benuland, 1993. Reflexiones sobre el último capítulo de la vida. Capítulo 2. Un San Valentín y su fracaso. Como todo niño sabe, el corazón tiene una forma muy parecida a la de un San Valentín. Está compuesto casi en su totalidad de músculo, llamado miocardio, que rodea un gran espacio central subdividido en 4 cámaras, una pared vertical de tejido, llamada tabique, que va de adelante hacia atrás, separa este gran espacio en una porción derecha e izquierda, y una lámina transversal perpendicular al tabique divide cada una de estas porciones en una porción superior e inferior, formando un total de 4. Debido a su cierta independencia entre sí, las porciones a ambos lados del tabique vertical a menudo se denominan corazón derecho e izquierdo. A cada lado, la lámina transversal que separa la parte superior de la inferior está perforada por una abertura central provista de una válvula unidireccional que permite que la sangre pase fácilmente desde la cámara superior, aurícula, hasta la cámara inferior, ventrículo. En un corazón sano, las válvulas se cierran herméticamente cuando el ventrículo está lleno, para evitar que la sangre regurgite de vuelta a la aurícula. Las aurículas son principalmente cámaras receptoras, y los ventrículos son cámaras de bombeo. En consecuencia, la porción de músculo cardíaco que rodea la parte superior del corazón no tiene que ser tan gruesa como la de los ventrículos, más potentes, que se encuentran debajo. En cierto sentido, no tenemos un solo corazón, sino 2, unidos uno al lado del otro por el tabique. Cada uno tiene una cámara superior para recibir y una inferior para bombear. Los 2 corazones tienen funciones muy diferentes. La función del corazón derecho es recibir la sangre usada que regresa de los tejidos y conducirla a través de los pulmones, donde se oxigenará. El corazón izquierdo, a su vez, recibe la sangre rica en oxígeno que regresa de los pulmones y la bombea con fuerza al resto del cuerpo. En reconocimiento de esta división del trabajo, los médicos durante siglos han diferenciado las 2 vías sanguíneas, denominándolas circulación menor y circulación mayor. Un ciclo completo comienza con las 2 grandes venas que reciben sangre oscura y pobre en oxígeno de las partes superior e inferior del cuerpo. La capacidad, el origen y la posición relativa de estos 2 amplios vasos azules se reflejan en los nombres que les dieron los médicos griegos hace más de 2500 años, vena cava superior e inferior. Las 2 cavas vierten la sangre en la aurícula derecha, desde donde pasa a través de la abertura valvulada, la válvula auriculoventricular derecha o tricúspide, al ventrículo derecho, que la bombea con una presión equivalente al peso de una columna de mercurio de aproximadamente 35 milímetros de altura hacia un gran vaso llamado arteria pulmonar, del griego pulmone, pulmones, que pronto se divide en conductos separados que conducen a cada pulmón. Revitalizada en los pulmones por el oxígeno filtrado a través de sacos de aire microscópicos, llamados alvéolos, que en latín significa pequeñas cuencas o compartimentos, la sangre, ahora de color rojo brillante, completa la circulación menor regresando por las venas pulmonares a la aurícula izquierda, para ser canalizada hacia el ventrículo y, desde allí, ser conducida a todo el cuerpo, hasta la célula viva más remota del dedo gordo del pie. Dado que se requiere una presión de aproximadamente 120 milímetros de mercurio para generar una contracción tan fuerte, el músculo del ventrículo izquierdo tiene más de media pulgada de ancho, lo que le confiere la pared más fuerte y gruesa de las 4 cámaras. Impulsando unos 70 mililitros de sangre, 2/3 de onza, con cada contracción, esta vigorosa bomba impulsa unos 7 millones de mililitros, más de 14.000 pintas, al día, en 100.000 latidos rítmicos y potentes. El mecanismo de un corazón vivo es una obra maestra de la naturaleza. Esta compleja serie de eventos requiere una coordinación intrincada, que se logra mediante mensajes enviados a través de fibras microscópicas que se originan en una diminuta masa de tejido elipse cerca de la parte superior de la aurícula derecha, en su pared posterior,
muy cerca de la entrada de la vena cava superior. Es en este mismo punto, donde la cava desemboca en la aurícula, donde la sangre emprende su tortuoso recorrido por el corazón y los pulmones, y no podría haber un punto más apropiado para ubicar la fuente del estímulo que lo hace posible. Este pequeño trozo de tejido, llamado nódulo sinoatrial, OSA, es un marcapasos que impulsa el latido coordinado del corazón. Un haz de fibras transporta los mensajes del nódulo OSA a una estación de retransmisión situada entre las aurículas y los ventrículos, y por lo tanto denominada nódulo auriculoventricular o AP, y desde allí se transmiten al músculo de los ventrículos a través de una red arborizante de fibras llamada haz de Is, llamado así por su descubridor, un anatomista suizo del siglo XIX que pasó la mayor parte de su carrera en la Universidad de Leipzig. El nódulo sinoauricular es el generador interno personal del corazón. Los nervios externos pueden afectar la frecuencia de los latidos, pero es la conducción eléctrica desde el nódulo sinoauricular la que determina la maravillosa regularidad de su ritmo impecable. Asombrados de nuevo cada vez que contemplaban la orgullosa independencia de un corazón animal expuesto, los sabios de las civilizaciones antiguas proclamaban que este mecanismo supremo de carne audazmente autónoma debía ser la morada del alma. La sangre dentro de las cavidades cardíacas solo pasa, no se detiene para nutrir el corazón muscular, cuyos latidos sincopados lo comprimen afanosamente a lo largo de su camino a través de la circulación. Para el sustento necesario para su vigorosa labor, el músculo cardíaco, o miocardio, es abastecido por un grupo de vasos separados y distintos, que, al originarse en arterias que rodean el corazón como una corona, se denominan coronarias. Las ramas de las arterias coronarias principales descienden hacia la punta del corazón, emitiendo ramillas que transportan sangre roja brillante y rica en oxígeno al miocardio, que palpita rítmicamente. En estado sano, estas arterias coronarias son amigas del corazón cuando están enfermas, lo traicionan en los momentos más necesarios. Nota. Varios factores pueden contribuir a la enfermedad de las arterias coronarias, incluyendo factores modificables como el tabaquismo, la presión arterial alta, el colesterol alto, la diabetes, la obesidad y la falta de ejercicio. También existen factores no modificables, como la edad, el género, la etnia y los antecedentes familiares. El autor escribe: con tanta frecuencia, las arterias coronarias traicionan al corazón, cuyo músculo deben sostener, que su traición es la causa de al menos la mitad de las muertes en Estados Unidos. Estas arterias de ahora te amo, ahora no son más delicadas con el sexo débil que con quienes suelen salir a cazar y pescar. El infarto no solo es menos común en las mujeres, sino que también suele presentarse más tarde en la vida. La edad promedio del primer infarto en las mujeres es alrededor de los 65 años, pero los hombres son más propensos a sufrir esa terrible experiencia 10 años antes. Aunque para esa edad las arterias coronarias han alcanzado el grado crítico de estrechamiento necesario para amenazar la viabilidad del músculo cardíaco, el proceso comienza cuando las víctimas son mucho más jóvenes. Un estudio frecuentemente citado sobre soldados caídos en la Guerra de Corea reveló que aproximadamente 3/4 partes de estos jóvenes ya presentaban algún grado de arteriosclerosis en sus vasos coronarios. Se pueden encontrar diversos grados de esta enfermedad en prácticamente todos los adultos estadounidenses, comenzando en la adolescencia y aumentando con la edad. El material obstructivo se presenta en forma de grumos blanco-amarillentos llamados placas, que se adhieren densamente al revestimiento interno de la arteria y protruyen hacia su canal central. Las placas están compuestas de células y tejido conectivo, con un núcleo central compuesto de residuos y una variedad común de material graso llamado lípido, del griego lipos, que significa grasa o aceite. Debido a que gran parte de su estructura es lipídica, una placa se denomina ateroma, del griego atere, que significa papilla o gachas, y oma, que significa crecimiento o tumor. El proceso de formación de ateromas, que es con diferencia la causa más común de arteriosclerosis,
suele denominarse aterosclerosis, endurecimiento por ateroma. A medida que un ateroma progresa, se agranda y tiende a fusionarse con las placas vecinas, a la vez que absorbe calcio del torrente sanguíneo. El resultado es la acumulación gradual de una extensa masa de ateroma costroso que recubre un vaso a lo largo de una distancia considerable, haciéndolo cada vez más arenoso, duro y estrecho. Una arteria aterosclerótica se ha comparado con un tramo de tubería vieja, muy usada y mal mantenida, cuyo diámetro interior está recubierto de gruesos depósitos irregulares de óxido y sedimentos incrustados. Incluso antes de que se comprendiera que la causa de la angina de pecho y el infarto era el estrechamiento de las arterias coronarias, algunos médicos comenzaban a realizar observaciones sobre los corazones de las personas que fallecían a causa de este proceso. El mismo Edward Jenner, que introdujo la vacunación contra la viruela en 1798, era un estudioso empedernido de las enfermedades y tenía por costumbre acompañar a la mesa de autopsias a tantos pacientes fallecidos como fuera posible. En aquella época, los médicos realizaban sus propios exámenes post-mortem. A raíz de sus disecciones, Jenner comenzó a sospechar que el estrechamiento que descubrió en las arterias coronarias de la sala de muerte estaba directamente relacionado con los síntomas de angina que había provocado en pacientes en vida. En una carta a un colega, escribió sobre una experiencia reciente al diseccionar un corazón durante una autopsia de este tipo. Mi bisturí golpeó algo tan duro y áspero que lo melló. Recuerdo bien haber mirado al techo, viejo y desmoronado, pensando que se había desprendido algo de yeso. Pero tras un examen más detenido, se reveló la verdadera causa: las coronarias se habían convertido en canales óseos. Página 25.